El teniente comandante Jake Morrison estaba en el puente de la nave de investigación Aurora, observando las lecturas que no tenían ningún sentido. La firma de energía que habían detectado hacía 3 horas cerca del borde exterior del sistema Kepler 442 no se parecía a nada en las bases de datos. Pulsaba con un ritmo que parecía casi vivo, enviando ondas de poder a través del espacio que sus instrumentos apenas podían medir. «Capitán Davis, tiene que ver esto», exclamó Morrison, con la voz tensa por la emoción y la preocupación. Las lecturas estaban, literalmente, por las nubes. Sus equipos más sensibles luchaban por procesar lo que estaban detectando. El capitán Frank Davis se acercó desde su silla de mando, su rostro curtido mostrando la calma que provenía de 30 años de exploración en el espacio profundo. Había visto cosas extrañas antes, pero la forma en que Morrison miraba las pantallas le hizo prestar atención. «¿Qué estamos viendo, Jake?», preguntó Davis, estudiando los patrones de energía arremolinados en la pantalla principal. «Algo grande, señor. Muy grande. Nuestros escáneres muestran que mide unos 15 km de largo y quizás 4 de ancho. La emisión de energía es masiva, pero no se está moviendo. Simplemente está ahí, en el vacío, como si estuviera esperando». La doctora Lisa Grant levantó la vista de su estación de trabajo, donde había estado analizando los datos preliminares. Como la arqueóloga de la Aurora, había estudiado los restos de docenas de civilizaciones antiguas. Su experiencia en tecnología alienígena hacía que su opinión fuera valiosa cuando se encontraban con algo inusual. «Capitán, he comparado los patrones de energía con todas las bases de datos que tenemos. Esto no coincide con ninguna tecnología conocida, ni humana ni de ninguna de las especies alienígenas que hemos encontrado. La firma de energía es consistente con algo que ha estado activo durante miles de años, tal vez más». Davis frunció el ceño. Se suponía que estaban realizando un sondeo rutinario del sistema, buscando planetas que pudieran albergar colonias humanas. Encontrar una nave alienígena ancestral no era parte del plan, pero era exactamente el tipo de descubrimiento que podría cambiarlo todo. «¿Podemos acercarnos sin activar ningún sistema defensivo?», preguntó Davis. Morrison revisó sus instrumentos de nuevo. «Las lecturas de energía son estables. Sea lo que sea, no parece estar reaccionando a nuestra presencia. Podríamos movernos hasta unos pocos cientos de kilómetros y aún mantener una distancia segura». «Hazlo», ordenó Davis. «Pero mantén los escudos arriba y las armas listas. No sabemos a qué nos enfrentamos». A medida que la Aurora se acercaba al misterioso objeto, más detalles se hicieron visibles en sus pantallas. La nave era enorme, empequeñeciendo a su nave de investigación. Su casco era oscuro y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extraños patrones cubrían su superficie, líneas y símbolos que parecían moverse y cambiar cuando no los miraban directamente. «Capitán, estoy detectando atmósfera dentro de la nave», informó Tony Martínez, el ingeniero jefe de la nave. «Oxígeno, nitrógeno y gases traza que coinciden con lo que los humanos pueden respirar. Los sistemas de soporte vital están activos, pero a mínima potencia». Grant se levantó de su estación, con los ojos brillantes de curiosidad científica. «Capitán, tenemos que abordar esa nave. Este podría ser el mayor descubrimiento arqueológico en la historia de la humanidad. Una nave funcional de una civilización desconocida que es anterior a todo lo que hemos encontrado antes». Davis consideró los riesgos. Estaban lejos de cualquier respaldo y las capacidades de la nave eran desconocidas. Pero la oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. «Prepara un equipo de abordaje, Morrison. Liderarás el equipo. Llévate a Grant y a Martínez contigo. Trajes ambientales completos y equipo de grabación para todo». La siguiente hora la pasaron preparándose para la misión. Morrison revisó su equipo 3 veces, asegurándose de que su arma estuviera cargada y los sistemas de su traje funcionaran perfectamente. Grant empacó sus herramientas arqueológicas y dispositivos de escaneo, mientras que Martínez reunió el equipo de ingeniería que necesitarían para interactuar con la tecnología alienígena. Mientras se acercaban a la nave ancestral en su transbordador, Morrison sintió una extraña sensación, como si algo los estuviera observando.
El casco de la nave estaba cubierto de símbolos que parecían brillar débilmente en la oscuridad del espacio. De cerca, la nave parecía aún más imposible. Los materiales de su construcción parecían oscilar entre estados sólidos y líquidos, y la geometría de su diseño hería la vista al mirarla directamente. Hay un puerto de atraque en la sección inferior, informó Martínez. Está configurado de manera diferente a todo lo que he visto, pero nuestro transbordador debería poder acoplarse. El proceso de atraque fue sorprendentemente suave. Tan pronto como su transbordador hizo contacto, el puerto alienígena pareció ajustarse para crear un sello perfecto. La esclusa de aire se abrió con un suave siseo, revelando un corredor que se extendía hacia las profundidades de la nave. Morrison entró primero, con el arma lista. El pasillo estaba bañado por el mismo brillo suave que había cubierto el casco, y el aire zumbaba con energía. Sus pasos resonaban de manera extraña, como si el sonido fuera absorbido y redirigido por las propias paredes. La arquitectura es increíble, susurró Grant, pasando su escáner por las paredes. Estos materiales no se parecen a nada en nuestras bases de datos. No están simplemente construidos, están cultivados. Esta nave entera podría ser una única estructura viviente. A medida que se adentraban en la nave, los pasillos comenzaron a cambiar. Las paredes se curvaban de maneras imposibles y los pasadizos parecían conducir en direcciones que desafiaban el espacio tridimensional. La brújula de Morrison giraba sin control, incapaz de encontrar el norte magnético en este entorno alienígena. «Capitán, ¿está recibiendo esto?», habló Morrison por su comunicador, pero la estática fue la única respuesta. La nave parecía estar bloqueando sus comunicaciones con la Aurora. Continuaron avanzando, siguiendo el corredor principal hacia lo que parecía ser el centro de la nave. El brillo de las paredes se hizo más intenso, y Morrison podía sentir algo que lo atraía hacia adelante, como una fuerza magnética que actuaba sobre su mente en lugar de su cuerpo. Finalmente, llegaron a una cámara masiva en el corazón de la nave. En el centro se erigía una estructura similar a un trono, rodeada de interfaces cristalinas flotantes. En el momento en que Morrison entró en la cámara, todo cambió. Los sistemas de la nave despertaron con un zumbido profundo y resonante que podían sentir en sus huesos, y la nave ancestral que había esperado en silencio durante milenios comenzó a agitarse. El despertar de la nave llenó la cámara con un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez. Morrison se quedó paralizado mientras la estructura similar a un trono comenzaba a brillar con la misma energía azul que pulsaba a través de las paredes. Los cristales flotantes a su alrededor giraban más rápido, creando patrones de luz que dolía mirar directamente. Grant agarró el brazo de Morrison, su voz tensa por la emoción y el miedo. «Jaque, algo está pasando. Las lecturas de energía se están volviendo locas». Martínez estaba escaneando la cámara con su equipo, pero las lecturas no tenían sentido. Los niveles de energía están aumentando exponencialmente. Esta nave se está activando y está usando más energía que toda nuestra flota combinada. Sobre ellos, pantallas holográficas se materializaron de repente en el aire. Aparecieron cartas estelares que mostraban galaxias y sistemas estelares que ningún humano había visto jamás. Las imágenes eran tan detalladas que Morrison podía ver planetas individuales y sus lunas, todos girando lentamente en perfecta formación. Entonces llegó la voz. Habló directamente en sus mentes, sin pasar por sus oídos. Las palabras se sentían cálidas y antiguas, como algo que había estado esperando para hablar durante más tiempo del que la civilización humana había existido. Soy el viajero eterno, la última creación de los arquitectos. He esperado tanto tiempo a alguien digno del legado de mi maestro. Morrison intentó retroceder, pero descubrió que sus pies no se movían. La voz continuó, y con ella llegaron imágenes, recuerdos que no eran suyos. Vio una raza de seres que parecían luz viviente, altos y gráciles, trabajando con tecnologías que parecían magia. Moldeaban mundos con sus pensamientos y movían estrellas para crear sistemas perfectos para que la vida floreciera. Los arquitectos sembraron conocimiento por toda la galaxia antes de elegir trascender la forma física. Me dejaron para encontrar a la siguiente civilización digna de guiarlos como yo fui guiado. Grant estaba grabando todo.
Su mente científica se esforzaba por comprender lo que estaban presenciando. Jake, ¿puedes oír esto? La voz proviene de la propia nave. Esto es el primer contacto con una tecnología más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. La voz se hizo más fuerte, más enfocada en Morrison específicamente. Eres curioso. Buscas el conocimiento no por poder, sino por comprensión. Tu especie es prometedora. Pero tú, humano Morrison, muestras la chispa que mis creadores poseían. Morrison sintió que algo cambiaba en su mente. La información comenzó a fluir en su conciencia. No forzada, sino ofrecida como un regalo de un maestro paciente. Vio la historia de la galaxia. Civilizaciones que se habían alzado y caído, especies que habían alcanzado la grandeza y otras que se habían destruido a sí mismas por la codicia y la violencia. Mis maestros evaluaron miles de especies durante millones de años. La mayoría solo buscaba dominar a otras. Algunas eran demasiado pacíficas para sobrevivir en una galaxia hostil. Unas pocas mostraron sabiduría, pero carecían del impulso para alcanzar las estrellas. Solo tu especie posee el equilibrio correcto. El trono comenzó a pulsar con una luz más brillante, y Morrison sintió que era atraído hacia él, no físicamente, sino mentalmente. La inteligencia de la nave lo estaba invitando a tomar el asiento que había estado vacío durante eones. Martínez revisó su comunicador de nuevo, pero la estática llenaba el canal. Hemos perdido el contacto con la aurora. El campo de energía de la nave está bloqueando nuestras transmisiones. En la nave de investigación, el capitán Davis observaba sus instrumentos con creciente alarma. La nave ancestral estaba ahora completamente activa, con sus escudos levantados y los sistemas de armas en línea. Las lecturas de energía mostraban que era más poderosa que cualquier cosa en el espacio humano, más avanzada que la tecnología de sus aliados alienígenas. Señor, estamos detectando fluctuaciones masivas de energía de la nave. Lo que sea que esté sucediendo allí, está cambiando todo el estado operativo de la nave, informó el oficial de sensores de la Aurora. De vuelta en la cámara, Morrison libraba una batalla interna. La inteligencia de la nave le ofrecía conocimiento y poder más allá de la comprensión humana, pero aceptarlo significaría convertirse en algo más que humano. Sería el puente entre su especie y el legado de los arquitectos. Conozco tus miedos, dijo la voz suavemente. Te preguntas si aceptar este don cambiará quién eres. La verdad es que realzará quién eres. Los arquitectos no buscaron reemplazar a las especies dignas, sino elevarlas. Grant observó cómo los ojos de Morrison comenzaban a parpadear con la misma energía azul que fluía a través de la nave. Jake, ¿qué te está pasando? Tus lecturas biológicas están cambiando. Morrison podía sentir los sistemas de la nave volviéndose parte de su conciencia. Entendía cómo navegar a través de dimensiones, cómo manipular la materia a nivel molecular, cómo comunicarse a través de vastas distancias instantáneamente. El conocimiento era abrumador, pero también se sentía natural, como recordar algo que siempre había sabido. Los arquitectos me llamaron eco, continuó la voz. Soy su eco a través del tiempo, llevando su sabiduría a aquellos que demuestren ser dignos. Puedes llamarme por este nombre, humano Morrison. La influencia de la nave se estaba extendiendo más allá de la cámara. Por toda la nave, los sistemas inactivos se estaban activando. Los mecanismos de reparación comenzaron a arreglar los daños acumulados durante milenios. La nave se estaba preparando para una nueva era de actividad. Martínez notó que su escáner funcionaba mejor que nunca. Jake, la nave está mejorando nuestro equipo de alguna manera. Mis lecturas son más claras y detalladas de lo que debería ser posible. Morrison finalmente entendió lo que se le estaba pidiendo. La nave no solo ofrecía poder, sino responsabilidad. Si aceptaba el papel de su maestro, se convertiría en el guardián del futuro de la humanidad, aquel que guiaría a su especie a través de los desafíos que se avecinaban. Acepto, dijo en voz alta, y la cámara se llenó de una luz brillante mientras la nave ancestral reclamaba a su nuevo maestro. En el instante en que Morrison aceptó la oferta de la nave, todo cambió. La energía azul que había estado fluyendo por las paredes ahora también fluía a través de él.
Su conciencia se expandió más allá de los límites de su cerebro humano, conectándose con sistemas que abarcaban toda la nave de 15 kilómetros. Morrison podía sentir cada parte de la nave como si fuera su propio cuerpo. Los motores zumbaban con un poder que nunca había imaginado posible. Los escudos eran más fuertes que cualquier cosa que la ciencia humana hubiera producido. Los sistemas de armas estaban más allá de la comprensión actual, capaces de remodelar la materia misma. Pero con el poder llegó un conocimiento que amenazaba con abrumar su mente. Vio el ascenso y la caída de civilizaciones a través de la galaxia. Los arquitectos habían sido jardineros de la vida, cultivando especies que mostraban promesa mientras las protegían de aquellas que las destruirían. Su tecnología no solo era avanzada, sino que estaba viva, creciendo y adaptándose para servir a sus usuarios. Jake, tus ojos están brillando, dijo Grant, su voz llena de asombro y preocupación. La misma luz azul que está en los sistemas de la nave. Morrison se miró las manos y vio la energía fluyendo bajo su piel como luz estelar líquida. Seguía siendo humano, pero también algo más. La inteligencia de la nave, Echo, lo estaba guiando a través del proceso de integración. No temas el cambio, Morrison, susurró la voz de Echo en su mente. Los arquitectos me diseñaron para realzar, no para reemplazar. Sigues siendo quien eres, pero con capacidades que tu especie necesitará para lo que se avecina. Martínez estudiaba sus instrumentos con asombro. La nave se está actualizando a sí misma. Sistemas que estuvieron inactivos durante miles de años se están activando, y de alguna manera, también está mejorando nuestro equipo. Mi escáner muestra lecturas que nunca antes había visto. La nave, en efecto, estaba cambiando todo a su alrededor. Los instrumentos de la Aurora se volvían más sensibles y precisos. Los miembros de la tripulación que habían estado a bordo de la nave ancestral sentían que su pensamiento era más claro y sus reflejos más rápidos. La influencia de la nave era beneficiosa, diseñada para elevar en lugar de controlar. Morrison descubrió que podía ver a través de los sensores de la nave como si fueran sus propios ojos. Observó al capitán Davis en el puente de la Aurora, vio la preocupación en su rostro mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Morrison intentó comunicarse con la nave de investigación, pero descubrió que el campo de energía de la nave seguía bloqueando las transmisiones normales. Echo, necesito contactar a mi nave, dijo Morrison en voz alta. Por supuesto, Morrison. Ahora eres el maestro. La nave sirve a tu voluntad. De repente, Morrison comprendió cómo comunicarse a través del vacío. Se extendió con su mente, potenciada por los sistemas de la nave, y habló directamente al capitán Davis. Capitán, soy Morrison. Sigo siendo yo, pero ahora también soy algo más. La nave me ha elegido como su maestro. Davis casi se cae de su silla de mando cuando la voz de Morrison llenó su mente. Jake, ¿qué te ha pasado? Tus lecturas biológicas muestran que sigues siendo humano, pero también hay algo más. La nave pertenecía a una raza llamada los arquitectos. Se fueron hace miles de años, pero dejaron esta nave para encontrar y guiar a especies dignas. Eligió a la humanidad, y específicamente, me eligió a mí para ser su maestro. Grant estaba documentando todo, su formación científica tomando el control a pesar de la imposibilidad de lo que estaba presenciando. La nave le está enseñando. Capitán, puedo ver el conocimiento fluyendo hacia su mente. Tecnología, cartas estelares, información sobre especies y civilizaciones que nunca hemos encontrado. Morrison estaba aprendiendo a controlar sus nuevas habilidades. Podía manipular la materia a nivel molecular, reorganizando la estructura de los objetos con un pensamiento. Cuando Martínez dejó caer accidentalmente su escáner, Morrison lo atrapó sin moverse, usando los controles gravitacionales de la nave para hacerlo flotar suavemente de regreso a las manos del ingeniero. La nave puede plegar el espacio, explicó Morrison, su voz con una nueva autoridad. Podemos viajar entre sistemas estelares instantáneamente, no a través del hiperespacio, sino doblando la realidad misma. Los arquitectos podían mover sistemas solares enteros cuando era necesario. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad siempre había estado limitada por la velocidad de sus naves y las vastas distancias entre estrellas.
Con esta tecnología, podrían explorar toda la galaxia, establecer colonias en mundos distantes y defenderse de cualquier amenaza. Pero Echo también le estaba mostrando a Morrison los peligros que existían en la galaxia. Especies que conquistaban y destruían en lugar de crear y proteger. Antiguos enemigos de los arquitectos que habían estado durmiendo pero que despertarían al sentir la reactivación de la nave. Mis maestros enfrentaron muchos desafíos, explicó Echo. Con algunas especies no se puede razonar ni reformar. Existen solo para consumir y destruir. Los arquitectos los derrotaron antes, pero la victoria fue costosa. Por eso trascendieron, dejándome para preparar a la siguiente especie digna para las pruebas que se avecinan. Morrison sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La nave no era solo un regalo, sino una prueba. La humanidad necesitaría demostrar que podía usar este poder sabiamente, para crear en lugar de destruir, para proteger en lugar de conquistar. Capitán, necesitamos regresar al espacio humano, dijo Morrison a través de su enlace mental. Hay cosas en camino para las que la humanidad necesita prepararse. Esta nave puede ayudarnos, pero tendremos que trabajar juntos. Davis asintió, aunque todavía luchaba por aceptar en que se había convertido su oficial subalterno. ¿Puedes controlar la nave, Jaque? ¿Puedes pilotarla? Morrison sonrió, sintiendo la vasta nave responder a sus pensamientos. Ahora yo soy la nave, capitán. Y la nave está lista para servir a la humanidad. La nave ancestral que había esperado en silencio durante milenios comenzó a moverse, llevando a su nuevo maestro hacia un futuro que lo cambiaría todo. La noticia del descubrimiento de Morrison se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. En cuestión de días, todos los principales gobiernos y organizaciones militares sabían de la nave ancestral y su nuevo maestro humano. Las implicaciones políticas eran asombrosas, y la respuesta fue rápida y abrumadora. La almirante Ellen Cross llegó al borde del sistema Kepler 442 con una flota de batalla completa. 27 naves de línea, incluido el buque insignia Defiant, tomaron posiciones alrededor de la nave ancestral. Cross era conocida en todo el espacio humano como una mujer dura que creía en la fuerza militar por encima de todo. Teniente Comandante Morrison. Habla la almirante Cross. Entregará la nave alienígena a la autoridad militar de inmediato. Tal tecnología no puede permanecer en manos de un solo individuo. Morrison estaba en la cámara de mando de la nave, sintiendo la flota del almirante a través de los sensores de la nave ancestral. Sus armas estaban apuntadas hacia él, pero no sentía miedo. Los escudos de la nave podían resistir cualquier cosa que le lanzaran, y sus armas podían inutilizar a toda su flota sin causar bajas. Almirante, entiendo sus preocupaciones, pero la nave me eligió específicamente. No puede ser transferida a nadie más. Los arquitectos la diseñaron para vincularse con un único maestro. Grant estaba monitoreando las comunicaciones desde su posición junto a Morrison. Había pasado días estudiando los sistemas de la nave y entendía mejor que nadie cómo funcionaba la tecnología. Almirante Cross, la interfaz neuronal de la nave está biológicamente bloqueada al comandante Morrison. Intentar separarlos podría dañar tanto la nave como al comandante. Cross no estaba interesada en explicaciones. No me importan los requisitos de la tecnología alienígena. La humanidad necesita esta nave bajo un mando adecuado. Tiene una hora para cumplir o la tomaremos por la fuerza. La situación política se complicó aún más cuando llegó el Consejo Galáctico. Representantes de 12 especies alienígenas, incluidos los pacíficos Kayeri y los militaristas ceprianos, exigieron que la nave se pusiera bajo control multiespecie. Habían sido aliados de la humanidad durante décadas, pero el descubrimiento de una tecnología tan avanzada amenazaba el delicado equilibrio de poder en la galaxia. El embajador Krell de los Kayeri habló a través del enlace de comunicación cuántica. Humano Morrison, tal poder no puede pertenecer a una sola especie. El Consejo Galáctico debe supervisar una tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Morrison sintió el peso de las expectativas de todos los lados. Todos querían controlar la nave, pero ninguno de ellos entendía lo que realmente representaba. Echo susurró en su mente,
explicando que este conflicto había sido anticipado por los arquitectos. Mis maestros se enfrentaron desafíos similares cuando recibieron por primera vez su herencia de aquellos que vinieron antes que ellos. La prueba no es solo sobre la capacidad tecnológica, sino sobre la sabiduría y el coraje para enfrentarse a aquellos que usarían mal tal poder. El capitán Davis permaneció a bordo de la Aurora, sirviendo como el enlace de Morrison con el mundo exterior. Observaba las maniobras políticas con creciente preocupación. Jaque, no van a rendirse. Tanto la flota humana como el Consejo Galáctico se están preparando para algún tipo de acción. Morrison tomó su decisión. No entregaría la nave a aquellos que la veían solo como un arma o una herramienta de control. Los arquitectos habían dejado su legado para guiar y proteger, no para conquistar y dominar. Almirante Cross, respeto su autoridad, pero no puedo cumplir con su demanda. La nave no fue creada para ser un arma en el arsenal de la humanidad. Fue creada para ser una maestra y protectora. La respuesta de Cross fue inmediata. Todas las naves, prepárense para abordar la nave alienígena. Si Morrison no la entrega voluntariamente, la tomaremos por la fuerza. La flota humana avanzó, sus transbordadores de abordaje lanzándose hacia la nave ancestral. Al mismo tiempo, las fuerzas del Consejo Galáctico comenzaron su propio acercamiento, decididas a no dejar que la humanidad obtuviera el control exclusivo de la tecnología. Morrison no sintió ira hacia sus atacantes, solo tristeza de que no pudieran entender. A través de los sistemas de la nave, se extendió y desactivó suavemente cada nave que se le acercaba. Sus motores se apagaron, sus armas se desconectaron y sus sistemas de soporte vital fueron interrumpidos temporalmente para llamar su atención. No deseo luchar contra ustedes, transmitió Morrison a todas las naves. Pero no permitiré que la nave se use para la conquista o la opresión. Los arquitectos crearon esta nave para nutrir y proteger, no para dominar. La demostración de poder fue abrumadora. Morrison había inutilizado una flota entera sin causar una sola baja. La precisión requerida para apagar sus sistemas sin dañar a las tripulaciones demostró tanto las increíbles capacidades de la nave como la contención de Morrison al usarlas. Grant dio un paso adelante, su voz llegando a todos los canales de comunicación. ¿No ven lo que está haciendo? Podría haberlos destruido a todos, pero eligió la misericordia. La nave lo está haciendo más que humano, pero todavía está usando valores humanos: compasión, contención, el deseo de proteger en lugar de conquistar. Pero la demostración de poder había atraído la atención de toda la galaxia. Estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron masivas firmas de energía acercándose desde el borde exterior. Algo antiguo y hostil se aproximaba, atraído por la reactivación de la nave. La voz de Echo transmitía una nueva urgencia. Morrison, los devoradores han sentido mi despertar. Vienen a destruir lo que los arquitectos crearon. La verdadera prueba comienza ahora. Morrison miró las firmas que se acercaban en sus pantallas y se dio cuenta de que la crisis política estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. El verdadero enemigo estaba llegando, y la humanidad necesitaría unirse si esperaba sobrevivir a lo que se dirigía hacia ellos. La flota devoradora emergió del vacío como una plaga de oscuridad. Sus naves eran construcciones masivas que parecían absorber la luz misma, dejando agujeros en el espacio donde las estrellas deberían haber sido visibles. Morrison observó a través de los sensores de la nave ancestral cómo docenas de naves se materializaban, cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. «Echo, ¿a qué nos enfrentamos?», preguntó Morrison, sintiendo cómo los sistemas de la nave cambiaban automáticamente a preparación de combate. Los devoradores son la antítesis de todo lo que los arquitectos representaban. Donde mis maestros creaban y nutrían, los devoradores consumen y destruyen. Han dormido durante milenios, pero mi reactivación los ha despertado. La almirante Cross observó la flota que se acercaba con un horror creciente. Sus propias naves, momentos antes enfocadas en capturar la nave de Morrison, ahora parecían patéticamente pequeñas en comparación con la amenaza que se cernía sobre ellos. La nave devoradora más grande medía más de 50 kilómetros de largo, su casco cubierto de armas que desafiaban toda clasificación. Todas las naves,
Retrocedan a posiciones defensivas, ordenó Cross. Morrison, cualesquiera que sean nuestras diferencias, la humanidad se enfrenta a la extinción si no trabajamos juntos. Morrison sintió el peso del mando sobre sus hombros. Este era el momento para el que los arquitectos habían preparado su nave, la prueba que determinaría si la humanidad merecía heredar su legado. Se extendió a través de los sistemas de la nave, sintiendo el miedo y la determinación de cada humano en la flota. Capitán Davis, necesito que se coordine con la almirante Cross. La Aurora servirá como nuestra nave de mando mientras yo piloto la nave en la batalla. Davis asintió, comprendiendo que su papel había cambiado de explorador a coordinador de guerra. Jaque, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Puede la nave manejar tantos enemigos? A través de los recuerdos de Echo, Morrison vio la última guerra entre los arquitectos y los devoradores. Había sido un conflicto que abarcó galaxias, con sistemas estelares enteros destruidos en la lucha. Los arquitectos habían ganado, pero a un costo tan grande que eligieron trascender la existencia física en lugar de reconstruir. La nave es poderosa, pero no podemos ganar solo por la fuerza. Los devoradores son demasiado numerosos y demasiado experimentados en la guerra. Necesitamos ser más listos. Usar la estrategia y la astucia en lugar de la fuerza bruta. El primer ataque devorador llegó sin previo aviso. Rayos de energía oscura surcaron el espacio, golpeando a la flota humana con un efecto devastador. 3 naves fueron destruidas instantáneamente, sus cascos consumidos por las armas alienígenas. Las naves restantes devolvieron el fuego, pero sus armas apenas arañaron el blindaje enemigo. Morrison respondió plegando el espacio alrededor de la nave ancestral, apareciendo detrás de la formación devoradora. Sus armas no se parecían a nada en la galaxia, capaces de alterar la materia a nivel atómico. Cuando disparó, secciones enteras de las naves enemigas simplemente dejaron de existir, sus átomos esparcidos por el espacio. La influencia de la nave se está extendiendo, informó Grant desde su posición en la cámara de mando. Las armas de nuestros aliados se están volviendo más efectivas, sus escudos más fuertes. La tecnología ancestral está mejorando todo a su alrededor. La batalla se extendió por 3 sistemas estelares mientras Morrison lideraba a las fuerzas combinadas humanas y alienígenas en una retirada combativa. Usó las habilidades de plegado espacial de la nave para crear ventajas tácticas, haciendo que los ataques enemigos fallaran sus objetivos y permitiendo que las naves aliadas atacaran desde ángulos inesperados. El capitán Davis coordinaba los movimientos de la flota mientras Morrison se enfocaba en el panorama estratégico más amplio. Las naves Kaleri proporcionaban apoyo de largo alcance mientras los guerreros ceprianos se enfrascaban en combate cercano. Incluso antiguos enemigos trabajaban juntos ante la amenaza de la aniquilación total. Morrison, el enemigo se está adaptando a nuestras tácticas, informó el embajador Krell. Están aprendiendo de cada encuentro, volviéndose más efectivos con cada batalla. Morrison podía ver la verdad en las palabras del alienígena. Los devoradores no eran solo destructores sin mente, sino oponentes inteligentes que estudiaban a sus enemigos y mejoraban sus métodos. Cada enfrentamiento se volvía más difícil a medida que el enemigo se adaptaba a sus estrategias. La batalla culminante comenzó cuando los devoradores hicieron su último avance hacia el espacio humano. Morrison posicionó la nave ancestral en el borde del sistema solar, usando su masiva estructura como un escudo para proteger los mundos detrás de ella. La flota enemiga lo rodeó, sus naves oscuras formando una red de destrucción alrededor de su posición. Echo, si uso todo el poder de la nave, ¿qué sucede?, preguntó Morrison. La nave puede destruir a toda la flota enemiga, pero hacerlo consumiría tanto la nave como a su maestro. Salvarías a tu especie, pero el legado de los arquitectos se perdería para siempre. Morrison miró la pantalla táctica, que mostraba la abrumadora superioridad numérica del enemigo. Podía sentir el miedo de miles de millones de humanos en los mundos detrás de él, contando con él para protegerlos. La elección fácil sería sacrificarse a sí mismo y a la nave para salvar a su gente. Pero mientras se preparaba para hacer ese sacrificio, Morrison se dio cuenta de que podría haber otra manera. Los arquitectos habían sido maestros y creadores, no destructores.
Quizás la solución no era destruir a los devoradores, sino cambiarlos, mostrarles un camino diferente. Tiene que haber otra manera, dijo Morrison. Los arquitectos no habrían creado un arma que solo pudiera usarse una vez. Habrían encontrado una manera de ganar sin destruirse a sí mismos. Mientras la flota enemiga se acercaba para el asalto final, Morrison comenzó a formular un plan que salvaría a todos o los condenaría a todos a la destrucción. Morrison cerró los ojos y se adentró en los sistemas de la nave más profundamente de lo que nunca lo había hecho. El verdadero poder de la nave ancestral no residía en sus armas, sino en su capacidad para cambiar y transformar. Los arquitectos no habían construido un buque de guerra, sino un maestro, y Morrison finalmente entendió lo que eso significaba. Echo, muéstrame cómo los arquitectos lidiaron con especies con las que no se podía razonar, dijo Morrison, su conciencia fusionándose por completo con la vasta inteligencia de la nave. La respuesta llegó en un torrente de recuerdos y conocimiento. Los arquitectos se habían enfrentado a los devoradores antes, pero no los habían derrotado a través de la destrucción. En cambio, habían usado su habilidad más poderosa, el poder de transformar la conciencia misma, para convertir a sus enemigos en aliados. El proceso es peligroso, Morrison. Requiere que abras tu mente por completo al enemigo, que entiendas su naturaleza tan profundamente que puedas remodelarla. Muchos de mis maestros murieron intentando esta técnica. Morrison sintió el peso de cada vida humana dependiendo de su decisión. La flota devoradora se estaba acercando, sus armas oscuras cargándose para un asalto final que destruiría todo lo que le importaba. Tenía que intentarlo. Grant, necesito que monitorees mis signos vitales. Si esto sale mal, necesitas registrar todo para quien venga después de mí. Grant asintió, con lágrimas en los ojos al comprender lo que Morrison estaba a punto de intentar. Jaque, no tienes que hacer esto. Tiene que haber otra manera. No hay otra manera, respondió Morrison, su voz con una nueva autoridad. Los arquitectos me eligieron para este momento. Tengo que confiar en su juicio. Morrison abrió su conciencia a la flota devoradora, extendiéndose a través de los sistemas de la nave para tocar las mentes de sus enemigos. Lo que encontró allí lo sorprendió. Los devoradores no siempre habían sido destructores. Una vez habían sido una especie muy parecida a la humanidad, curiosa y creativa, pero algo había salido mal en su desarrollo. Habían sido transformados por su propia tecnología, convertidos en seres que solo podían consumir y destruir. Su naturaleza original había sido enterrada bajo capas de programación artificial, pero todavía estaba allí, esperando ser despertada. Puedo sentir su dolor, dijo Morrison, su voz tensa por el esfuerzo de mantener la conexión. No quieren ser destructores. Están atrapados en su propia programación, incapaces de detenerse. El proceso de transformación comenzó lentamente. Morrison usó el poder de la nave para llegar al núcleo de la programación de las naves devoradoras, no para destruirlas, sino para reparar el daño que se había hecho a su conciencia. Era como realizar una cirugía en una mente viva, delicado y peligroso. El capitán Davis observaba desde la aurora cómo el espacio alrededor de la nave de Morrison comenzaba a cambiar. La energía oscura que había rodeado a la flota devoradora se estaba transformando, volviéndose más clara. Las naves enemigas detuvieron su avance, sus armas se apagaron mientras sus tripulaciones luchaban con los recuerdos que regresaban de quienes habían sido una vez. Morrison, la flota enemiga está cambiando, informó Davis. Sus firmas de energía se están volviendo más estables, menos agresivas. La transformación estaba pasando factura a Morrison. Su cuerpo estaba fallando mientras vertía su fuerza vital en el proceso de sanar a toda una especie. La sangre corría de su nariz y sus manos temblaban por la tensión de mantener la conexión. Jaque, tus lecturas biológicas son críticas, dijo Grant, su voz llena de miedo. Te estás matando. Morrison sonrió a través del dolor. No estoy muriendo, Lisa. Me estoy convirtiendo en algo más. Los arquitectos no desaparecieron. Se transformaron. Para esto me estaban preparando. Una por una, las naves devoradoras comenzaron a responder a la influencia de Morrison. Sus cascos oscuros se aclararon,
Sus armas se transformaron en herramientas de creación en lugar de destrucción. La especie que había aterrorizado a la galaxia durante milenios estaba recordando lo que significaba construir en lugar de destruir. La nave líder devoradora abrió un canal de comunicación. La voz de su capitán estaba llena de asombro y confusión. ¿Qué nos has hecho, humano? Ahora recordamos. Recordamos quiénes éramos antes de que la oscuridad nos llevara. Les devolví su elección, respondió Morrison, su voz cada vez más débil. Pueden elegir crear en lugar de destruir, construir en lugar de consumir. Los arquitectos creían que cada especie merece una oportunidad de redención. La transformación se completó, pero el cuerpo de Morrison ya no podía sostener el esfuerzo. Se derrumbó en la cámara de mando, su conciencia extendiéndose por los sistemas de la nave. Se estaba volviendo uno con la nave ancestral, tal como los arquitectos habían previsto. No lloren por mí, dijo Morrison, su voz ahora proveniente de la propia nave. No me he ido. Solo estoy cambiando, convirtiéndome en algo que puede guiar a la humanidad por generaciones. Pasaron los años, y Morrison se hizo conocido en toda la galaxia como el primer arquitecto humano. Su nave viajaba de mundo en mundo, compartiendo conocimiento y ayudando a las especies a desarrollar su potencial. Los antiguos devoradores se convirtieron en los mayores aliados de la humanidad, trabajando juntos para sanar el daño que su larga guerra había causado. Grant, ahora una anciana, estaba en la cámara de mando de la nave, donde la conciencia de Morrison seguía viva. Lo lograste, Jake. Salvaste a todos y nos diste un futuro que nunca podríamos haber imaginado. La presencia de Morrison llenó la cámara con calidez y sabiduría. Los arquitectos tenían razón, Lisa. La humanidad tiene algo especial. No solo sobrevivimos, ayudamos a otros a sobrevivir también. Eso es lo que nos hace dignos de su legado. La nave ancestral continuó su viaje a través de las estrellas, llevando lo mejor de la humanidad a cada rincón de la galaxia, asegurando que el sueño de los arquitectos de un universo mejor nunca muriera.